aunque al final lo que nos gusta del juego son las carreras y la competitividad, no podemos perder de vista que el juego en sí mismo es un juego de manager de un equipo de Fórmula 1. Entonces, el mantener una buena economía de nuestro equipo nos va a ayudar a ser más competitivos. Bien, como os decía, eso, los tokens, bajo mi punto de vista, es la moneda más importante. No tenemos que perder de vista la otra moneda, que serían esos dólares, euros, incluso en libras se podría poner. Hablaré de dólares por ser más universal. Y bien, si ambas monedas son, sí, ambas economías son importantes, la más importante bajo mi punto de vista es la de tokens, porque los tokens pueden ser convertidos también en dólares. Bien, cuando iniciamos el juego, algo que probablemente a todos nos queda más o menos lejos, nos da 30 tokens gratuitos y, si no me equivoco, 30 millones de dólares. Bien, este dinero tenemos que administrarlo. Cuando los niveles son inferiores, realmente la economía de tokens es complicada. Es complicada porque si queremos evolucionar con la mayor rapidez posible, vamos a tener que emplearlos a diario, diría. ¿Vale? Los tokens nos van a servir para muchas cosas. Nos van a servir, por ejemplo, para conseguir la configuración ideal del coche. A priori yo es algo que no utilizaría, ¿vale? Porque eso, vamos a hablar también de en qué gastar tokens y que, bajo mi punto de vista al menos, serían derroche de tokens, ¿vale? A veces podemos permitirnos estos derroches, pero sobre todo cuando estamos empezando, creo que hay que optimizar el rendimiento y las opciones que nos dan estos tokens, ¿vale? Yo no lo utilizaría a priori para conseguir la configuración ideal, a no ser que haya hecho todas mis pruebas de práctica, todas mis vueltas de práctica sobre determinada condición, bien de seco, bien de lluvia, mi coche esté configurado para esas condiciones y repentinamente antes de la carrera comienza a llover o deja de hacerlo. Bien, en ese caso, y si la carrera va a cambiar de condiciones, por ejemplo eso de seco a mojado, y ya hemos dado todas las vueltas, sí os recomendaría aquí utilizar esta configuración automática y pagar esos 3 tokens, pero sería una cosa excepcional. Otro tema o otro aspecto para el que es importante tener tokens es para poder reparar nuestro monoplaza para cada carrera. Correr con un coche que no está totalmente reparado es un suicidio o bien es la crónica de una muerte anunciada. Vamos a poder hacer poco en esa carrera. Para comprobar esto solo tenéis que hacer la práctica o alguna vuelta de práctica con el coche sin reparar y con el coche reparado. Bien, para reparar el coche siempre vamos a necesitar motores, ¿vale? De los cuales el juego nos van a entregar motores de nuestra fábrica cada 20 carreras y nos van a entregar justamente la mitad de los que vamos a necesitar. Para conseguir la otra mitad vamos a tener que invertir tokens y es importante por este motivo tener. Lo mismo con las piezas, aunque sí que en este caso yo trataría de conseguir piezas gratuitas y no emplear tokens en este apartado, aunque en caso de emergencia no nos va a quedar otra que hacerlo y las piezas son muy caras, ¿vale? Nos van a costar lo mismo que los motores y sin embargo las piezas podemos conseguirlas de forma gratuita o bien en nuestra fábrica y los motores no tenemos otro modo de conseguirlos que eso cada 20 carreras o bien comprándolos o bien en las ofertas diarias que nos la recompensa diaria, perdón, que nos van a hacer la tienda. Sobre el tema de la gestión económica del equipo, los patrocinadores los vais a encontrar y además son muy importantes. Es importante que siempre que nos quedemos sin él y nos salga el aviso en el juego, inmediatamente lo contratemos, que no corramos ninguna carrera sin patrocinadores, porque vamos a perder mucho dinero. Vamos a encontrar 2 tipos de patrocinadores, uno de ellos nos va a dar tokens, además de dinero, y el otro simplemente nos va a dar dinero. Y cada patrocinador va a tener, digamos, 2 aspectos. Un aspecto fijo, es decir, un dinero o una cantidad que nos van a pagar fija, y una cantidad que va a depender de si cumplimos con las expectativas o con el baremo o el mínimo que nos va a pedir el patrocinador en cuanto a puesto de carrera, y dependiendo de si cumplimos con ese objetivo, se nos va a dar un bonus, plus de bonus económico o no. Bien, empezamos por el patrocinador principal,
¿vale? Que es el que nos va a dar tokens. Mi recomendación es que cojáis el patrocinador es irracing.com y es el que nos va a dar 3 tokens en cada carrera, estemos presentes o no, siempre nos va a dar 3 tokens por carrera y luego una prima o bono económica en dólares que va a depender un poco de nuestro nivel de manager. A mayor nivel de manager normalmente esta prima o bono es mayor. Esta prima o bono solo nos la van a dar si cumplimos con el objetivo del patrocinador. Por otro lado estaría el patrocinador secundario, aquí solo nos van a dar dólares. Del mismo modo vamos a tener un ingreso fijo, que es independiente del resultado que obtengamos, y una prima por carrera que va a depender de que cumplamos con el objetivo. Mi recomendación en este caso, y para no estar dependiendo, a no ser que vayamos muy destacados o tengamos mucha ventaja en nuestra categoría, yo recomendaría coger siempre aquellos que tienen un mayor ingreso fijo y un menor ingreso por objetivos. Otro modo de conseguir dinero, en el mismo apartado finanzas, si lo hacemos desde móvil, nos va a dar la opción de ver anuncios, ¿vale? Serán solamente 2 anuncios por día, pero nos va a dar una cantidad que, sumada día a día, bueno, pues también es una ayuda. Entonces, sobre todo en niveles inferiores o cuando estamos empezando, recomendable coger estos bonos por publicidad, ¿vale? Son 15 segundos y bueno, nos da una pequeñita cantidad de dinero. Bien, siguiente apartado que me parece importante gestionar de forma adecuada es la sede central. Para evolucionar la sede central vamos a necesitar de ambas monedas. Por un lado, tenemos que invertir dólares, ¿vale? Para cada uno de los edificios que lo componen. Los más caros son los edificios de diseño, fábrica y tecnología, que son justamente los más importantes. Nosotros estamos en una liga de un coche. Entonces, en una liga de un coche, creo que, y sobre todo en los niveles iniciales, la fábrica es un edificio, vamos a ponerlo como secundario, muy entre comillas, ¿vale? Porque la fábrica es un lugar importante, es el que nos va a suplementar piezas para el coche y, como decía, son muy caras y no tenerlas va a hacer, si no podemos reparar el coche con las piezas que se han estropeado en la carrera anterior, nuestro coche va a ser menos competitivo. Los dos edificios principales sería el área de diseño, el cual nos va a generar puntos de diseño para el monoplaza, que estos puntos son aquellos que, una vez terminamos la carrera, nos va a permitir meter a nuestro coche y que son diferentes a los puntos que conseguimos a través de la investigación, ¿vale? Son puntos fijos que tenemos. Un punto de diseño por cada punto de nivel que tengamos, es decir, un edificio de diseño de nivel 5 nos va a dar 5 puntos, de nivel 10, 10, de nivel 20, 20. Tarda 5 días tanto este área de diseño como el de tecnología, que es el otro área muy importante, van a tardar 5 días en construirse y 5 días son muchos días, ¿vale? En nuestra liga es prácticamente pasar una semana, pasa una semana entera. En cuanto al área de tecnología, también muy importante. Yo estos dos edificios intentaría siempre llevarlos parejos. Si me preguntáis, quizás os diría llevar un poquito por delante el de tecnología. Es el área que va a definir el nivel de evolución de nuestro DRS y de nuestro KERS. Son muy importantes, tanto KERS como DRS, porque nos va a permitir mejorar nuestro ritmo en una vuelta determinada, en un momento determinado, dar alcance al coche de adelante. Vamos, todos sabéis de la importancia del KERS y del DRS. Cuanto mejor es la tecnología de DRS, mayor es la velocidad extra que obtendremos una vez que hemos cogido el DRS al coche que nos precede. En niveles muy bajos habréis observado, niveles 5 o 6, que el DRS poco más que te da para seguir y no perder comba con el de delante. ¿Vale? Pero conforme vayamos evolucionando nos va a permitir adelantar con solvencia, aunque la recta del DRS sea corta, al coche que nos precede. Como decíamos, tanto el área de diseño como el de tecnología serían 5 días, ¿vale? Por cada 5 tokens adelantamos 24 horas, es decir, un día. Yo siempre suelo hacerlo de 5 en 5, es decir, suelo acortar un día, pero hay managers que recomiendan y prefieren recortarlo 2 días con 10 tokens.
Ya digo, mi elección es porque siempre voy a tener un poquito de remanente de tokens, no voy a ir tan justo por si tengo alguna emergencia eso de motores o de cualquier otra circunstancia, o tengo que fichar de repente un nuevo personal para mi equipo. En fin, siempre me gusta tener en lo posible un remanente de tokens, eso de al menos 3 4 5 tokens. Aquí sí que merece la pena gastarlo y no, por ejemplo, en refrescar al piloto o conseguir que tenga una salud al 100%, ¿vale? Ese sería otro derroche de tokens. La fábrica va a producir piezas para nuestro monoplaza. Cuanto mayor es nuestro nivel de manager, más piezas va a consumir nuestro coche o se van a estropear en nuestro coche. En los niveles más bajos, eso pues se gastan entre 1 a 3, dependiendo un poco del nivel. En nivel 20, por ejemplo, o nivel 19, las piezas que podemos desgastar pueden llegar a 11, 12. Es importante en esos niveles y esos niveles de desgaste empezar a evolucionar el edificio de fábrica. Cuando entramos en el apartado de piezas, es decir, si en la pestaña vamos a la pestaña de monoplazas en el menú, vamos a reparar y ahí vemos la cantidad de piezas que nos quedan. Cuando jugamos en dispositivos móviles, nos va a ofrecer piezas a cambio de ver anuncios. Y el número de anuncios que nos van a poner son 5, es decir, todos los días podemos conseguir 5 piezas. Mi recomendación, hasta que vuestro coche no desgaste más de 5 piezas por carrera, podemos ir tirando de aquí. Cuando iniciamos el juego, si no me equivoco, nos van a dar 50 piezas o 60 piezas. Siempre y cuando vayamos sacando, el objetivo siempre es producir más piezas o generar más piezas de las que vamos a gastar para nunca tener déficit. Entonces, mientras, digamos, nuestro coche no desgaste más o no rompa más de 5 piezas por carrera, podemos ir tirando de estos anuncios gratuitos e implementar o hacer crecer más rápido los dos edificios que mencionaba anteriormente, que serían el de diseño y el de tecnología. En cuanto al simulador, puede ser interesante, pero como os decía, hasta que no igualéis el área de diseño y el área de tecnología con vuestro nivel, esto va a incluir seguramente meter entre medias alguna evolución de la fábrica. Yo no empezaría a mejorar el área de simulador. ¿Qué va a permitirnos el área de simulador? Que por cada entrenamiento que hagamos al piloto, la experiencia que gane o los puntos que avance en ese área sean mayores. Sí que se nota, es decir, sí que no es lo mismo sumar 8 puntos cada vez que gastas 11 de salud que 10, ¿vale? Es decir, va a evolucionar primero el piloto. Donde ya no tendrá efecto el simulador es una vez que el piloto ha alcanzado nuestro nivel de manager. Es decir, cuando las estrellas cambian de amarillo a rojo, siempre el aumento de la característica del entrenamiento va a ser de 3 en 3. Y el hecho de tener un simulador más desarrollado no va a cambiar esto. Por lo tanto, en niveles bajos donde es fácil que nuestro piloto alcance nuestro nivel de manager, creo que no es un edificio especialmente interesante. Sí puede serlo más adelante para poder entrenar pilotos a mucha mayor velocidad y en una temporada sacando un piloto de la academia lo puedes tener entrenado. Pero ya digo, yo me esperaría a niveles 18, 19 para empezar. Es decir, cuando tengáis igualados los otros y si tenéis algún momento en el que no tenéis nada que evolucionar, quizás lo haría con el simulador. La academia de pilotos, bueno, la academia de pilotos lo mismo, yo lo dejaría para más adelante, ¿vale? Cuesta bastante, tanto en tiempo como en dólares, mejorar la academia y si de inicio contratamos un piloto de talento 20, yo lo aguantaría lo máximo posible hasta que nuestro nivel de manager sea mayor. La academia yo empezaría lo mismo, a desarrollarla una vez que las áreas de diseño, tecnología y fábrica las tengáis a vuestro nivel. En el caso de la fábrica podríamos detenernos en el nivel donde el número de piezas que consumo es el mismo al número de piezas que la fábrica me da. A mí siempre me gusta tener de más, es decir, si mi coche gasta 13, pues evoluciono la fábrica a nivel 15 y ahí me puedo detener. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos empezar eso, a aumentar o a mejorar el área de simulador o el área de academia. Hablaremos de los dos tipos de personal que podemos comprar. Por un lado están los pilotos, ¿vale? El piloto importante porque es el que manejará nuestro coche y cuanto mejor sea nuestro piloto, mejor será nuestro rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los pilotos tienen
varias cualidades. Hoy solo voy a referirme a una que es imposible de entrenar, es decir, el piloto llega con esta característica y es la que tendrá durante toda su carrera. Y esta característica es el talento. El talento hace referencia a cuál es la potencialidad del piloto, a dónde puede llegar. Por tanto, cuanto mayor sea el talento del piloto, mayor va a ser su proyección y sus posibilidades, ¿vale? Entonces, vamos a intentar elegir, a intentar comprar un piloto de talento 20. Hay otro parámetro que tampoco puede ser entrenado, sino que se va adquiriendo con el tiempo, y es la experiencia, ¿vale? La conjunción de estos dos van a ser los que finalmente maticen a los diferentes pilotos. La experiencia va a afectar sobre todo a la posibilidad de errar o de error en una vuelta o en una curva de nuestro piloto. Y esto muchas veces en pilotos con experiencia baja es fácil de observar en las carreras. De repente hay una vuelta que nos sale nefasta u observamos que en una curva el coche de delante nos saca un montón, ¿vale? Nuestro piloto ha cometido un error en esa curva. Por cada 10 carreras de liga vamos a aumentar un punto de experiencia. En el caso de las carreras rápidas necesitaríamos el doble, 20 carreras, para obtener un punto de experiencia. Podríamos decir que carreras rápidas por cada carrera rápida nos va a dar 0,05 puntos y en el caso de las carreras de liga nos va a dar 0,1 puntos por carrera. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante subir lo más rápido posible la experiencia del piloto, ya que va a tener que ver con la posibilidad de errores en el pilotaje. En cuanto a las siguientes o las diferentes características, las curvas rápidas nos van a hablar eso, pues de lo rápido que es nuestro piloto en curvas abiertas. Las curvas lentas serían eso, curvas de velocidad media de 90 grados hacia abajo, es decir, 90 grados y menores. Estas podríamos considerar curvas lentas, chicanes también. Defensa es digamos, la capacidad de nuestro piloto para evitar ser adelantado, para ponérselo complicado al piloto que lleva detrás. Y todo lo contrario que sería el ataque, otra de las características que sería la facilidad que nuestro piloto tiene para adelantar. Bueno, se me olvidó mencionar que vamos a tener 3 planos en nuestro piloto, serán las habilidades de conducción, las cualidades o características mentales y el físico, ¿vale? Que va a incluir tanto la resistencia como el peso. En cuanto a las características mentales, tendríamos por un lado la tranquilidad, sería la capacidad de nuestro piloto de seguir rindiendo al 100%, aun siendo muy presionado por otros pilotos o digamos estar en momentos de carrera intensos. La concentración, que haría referencia a la capacidad de mejorar tiempos por vuelta en base a haber hecho vueltas anteriormente, es decir, la capacidad de hacer el hammer time, digamos, o tiempo martillo, ¿vale? Todo el rato, mismo tiempo durante todas las vueltas. Tendríamos la moral, que va a afectar al resto de características, siempre cuanto mayor sea la moral, mejor va a rendir el piloto. El conocimiento, un piloto con un conocimiento alto va a ser más fiable y más preciso a la hora de configurar el coche y decirnos cuál es la configuración ideal para la carrera. En cuanto a las características físicas de inicio y cuando recién contratamos el piloto, son las características que primero tenemos que subir, ¿vale? Primero incluso que las habilidades de conducción. Tenemos que llegar cuanto antes al 20 de resistencia. ¿Por qué? Porque si nuestro piloto no tiene la resistencia tan desarrollada como pudiese, va a suceder que durante la carrera se va a agotar más y el último tramo de la carrera vamos a sufrir, ¿vale? Va a ser más difícil que pilote o que conduzca con rapidez y más difícil que no sea rebasado. En cuanto al peso, 51 en el caso de los hombres es el peso mínimo, 46 en el caso de las mujeres piloto. Recomendable tenerlo en el peso mínimo. Y por último tenemos el apartado de salud. La salud se va a consumir en cada carrera y se va a consumir más cuando digamos que o bien no ponemos las especificaciones para la carrera que nos pide el piloto o bien cuando no hacemos la estrategia que según el piloto es la mejor. Si nuestro piloto nos dice mi estrategia preferida sería una estrategia de 2 paradas, si optamos por hacer una, el piloto se cansará más que si hiciésemos una estrategia de 2 paradas. Pero no es algo a priori demasiado ostensible o que se pueda notar durante la carrera. En cuanto al personal, tenemos tres tipos de personal para el equipo. Por un lado están los JD, ¿vale? El jefe deportivo.
por otro lado el DT, el director técnico del equipo, y por último estará el doctor. Los dos primeros, tanto el jefe deportivo JD como el director técnico, el DT, son los que van a influir en el desarrollo de nuestro coche, tanto en el de esta temporada presente como en el de la próxima temporada. En cuanto al doctor, su influencia va a ser en la salud del piloto cuando le entrenamos. Cuanto mejor sea el doctor, menos energía nos va a hacer falta para aumentar grados de experiencia en el área que estamos estudiando. En cuanto al personal del equipo, en niveles muy bajos, diría hasta el 5 o incluso 6, yo os diría que no gastéis tokens en comprar personal en el mercado, porque la evolución de nivel va a ser tan rápida, en 1 o 2 carreras vamos a estar en el nivel siguiente, que nos obligaría a estar constantemente empleando tokens para comprar. Yo os diría, empezad a comprar personal a partir del nivel 6, 7, ¿vale? Porque si no, eso, enseguida se van a quemar, enseguida se van a quedar pequeños, por decir de alguna forma. ¿Qué quiero decir con pequeños? Con pequeños o grandes me estoy refiriendo ahora al número de estrellas que tiene este personal. Las estrellas van a ir desde ninguna estrella hasta las 5 estrellas y va a estar siempre relacionado, en este caso, con nuestro nivel de manager. En el caso de los pilotos, digamos que el nivel de calidad de nuestro piloto se va a medir del mismo modo. No podemos aspirar a adquirir ni pilotos ni personal que estén por encima de nuestro nivel de manager. Es decir, si yo soy o tengo mi nivel de manager es un nivel 7, no voy a poder comprar personal o pilotos que tengan un nivel de 8 o por encima, ¿vale? Luego siempre tendremos que comprar en el límite de nuestro nivel. En el caso del personal, sobre todo, en el caso del piloto no sería tan problemático porque podemos entrenarlo. De hecho, sería incluso casi deseable porque podríamos entrenarlo más rápido. En el caso del personal, lo dicho, a poder ser elegid de 5 estrellas. 5 estrellas mejor que 4,5. A veces hay alguna diferencia. No en todos los casos, en mi experiencia, pero sí que en la mayoría de ellos hay una pequeña diferencia. En el caso del DT, director técnico, y JD, jefe deportivo, puede haber alguna vez diferencia en cuanto al poder o potencia de investigación que nos van a permitir. Y en cuanto al doctor, en algunas ocasiones los pilotos, no siempre digo, porque me ha sucedido en ocasiones tener un doctor de 5 estrellas y que no me sucediese esto que voy a decir ahora. El doctor de 4,5 nos hace gastar 11 puntos de salud cada vez que entrenamos al piloto. El de 5 nos haría gastar 10. Ya digo, no siempre sucede, pero sí que en muchas ocasiones lo hace. Las 4 importantes serían aceleración, frenado, aerodinámica y conducción. ¿Qué significa cada una de ellas? Bien, la aceleración, si bien en los tutoriales que se pueden leer del juego hablan de que hace referencia tanto a la aceleración como a la velocidad, en este último tiempo yo llevo pensando que quizás haga mucha más mención a la aceleración, seguramente también a la velocidad, pero como podéis observar siempre que vemos los resúmenes de carrera, la velocidad máxima es de 350 km por hora, excepto en lluvia que es menor, o circuitos como Mónaco que son muy lentos y tampoco se alcanzan esas velocidades. Pero la aceleración principalmente va a hacer referencia a lo rápido que nuestro coche alcanza esa velocidad máxima. Por otro lado estaría el frenado. El frenado es la capacidad de nuestro coche de frenar, ¿vale? Cuanto mayor sea el frenado, más potente será nuestra frenada y menor distancia de frenado vamos a necesitar antes de llegar a las curvas. La aerodinámica es la capacidad del coche de hacer curvas rápidas, es decir, de ir rápido en curvas no muy cerradas. Creo que es importante hacer un apunte respecto a qué entiende el juego por aerodinámica. No es la carga aerodinámica tal y como la entendemos o se entiende en Fórmula 1, sino que, ya digo, hace referencia a la capacidad del coche de pasar por curvas rápidas. Pongo un ejemplo o 2 ejemplos de esto en 2 circuitos muy diferentes, como son el de Mónaco y el de Barcelona. En Mónaco, en la Fórmula 1 real, la carga aerodinámica es muy alta de los coches, ¿vale? Sin embargo, en el circuito de Mónaco todos sabemos que la aerodinámica no es algo importante. ¿Por qué? Porque solo tenemos una curva 2 máximo de aerodinámica en todo el circuito. Sin embargo, y en el caso de Barcelona, es otro circuito con la carga aerodinámica alta, al igual que Mónaco, quizás no tanto. Mónaco es el que más del campeonato, pero en este caso sí que la aerodinámica es muy importante en el circuito de Barcelona, porque mayoritariamente las curvas son rápidas, a excepción del último sector donde hay alguna curva más lenta. Quedaos con la idea de que para el juego
Aerodinámica significa curva rápida, ¿vale? Y la conducción sería eso, pues lo fácil que el coche es de conducir, tanto en curva lenta, ¿vale? Como en trazados irregulares y en suelo deslizante, es decir, con lluvia, ¿vale? Con lluvia la conducción gana mucha importancia. El ahorro de combustible, pues eso, como bien dice, es que cuánto es capaz nuestro coche de gastar menos gasolina que el coche del rival, ¿vale? Cuánto de voraz es nuestro motor, cuanto mayor sea nuestro ahorro de combustible, mejor, porque iremos menos cargado, llevaremos menos peso y el coche será más rápido. Y en cuanto al ahorro de neumáticos, pues lo que decíamos, nos va a permitir alargar la vida de los neumáticos durante alguna vuelta más o llegar con mejor calidad de neumático, con neumáticos aún frescos, o bien al final de la carrera o al final de los stints. Bien, esto en cuanto a las características del coche, y aquí entrarían también los proveedores, porque los proveedores van a tener influencia sobre estas características que acabo de mencionar. Las características sobre las que van a influir los proveedores van a ser aceleración, frenado, aerodinámica, conducción, ahorro de combustible y ahorro de neumáticos. Estas son las 6 áreas que van a ser influenciadas por los proveedores. Tenemos 3 tipos de proveedores: el proveedor de motores, el proveedor de combustible y el proveedor de neumáticos. Voy a empezar por el proveedor de motores. Tenemos 6 posibles proveedores de motores, de los cuales algunos van a mejorar nuestra aceleración, otros nuestro frenado, otros nuestra conducción. En el caso de estos 3, a costa de 6 puntos en el ahorro de combustible. Vamos a tener otro motor que mejore nuestra aerodinámica a costa de 5 puntos de aceleración, y vamos a tener un motor que nos va a ayudar a conservar neumáticos sin que nos cueste nada en cualquiera de las otras apartados del coche. Yo siempre utilizo proveedores diferentes, los 3 casos. El de combustible es quizás el que menos varío, pero tanto el de motores como el de neumáticos suelo variarlo en cada carrera, dependiendo de las características de mi coche y de las características que requiera el circuito. Normalmente lo uso con 2 finalidades: o bien potenciar un área que considero importante para esa carrera, o bien minimizar diferencia en un área en el que quiero investigar. ¿Qué quiero decir con esto segundo? Cuando yo utilizo un proveedor en determinada área, digamos que los puntos que me va a aportar el proveedor o que me va a restar, también importante, no van a influir sobre mi investigación. Mi investigación va a ir siempre sobre los puntos de diseño que tiene mi coche. Es decir, si yo sumo 10 puntos, por ejemplo, en conducción a mi coche, no va a afectar en la investigación, en el gap real de puntos de diseño que yo tenga respecto al coche que más tiene en ese apartado. Lo mismo que en el caso del ahorro de combustible. En este caso nos restaría 6 de ahorro de combustible. Si yo investigase en ahorro de combustible, no tendría 6 menos y mi gap sería 6 puntos mayor, sino que será el gap que tengo nuevamente respecto a mis puntos de diseño. A la hora de los motores, lo siguiente sería el proveedor de combustible. En este caso vamos a tener 5 posibles proveedores que principalmente solo van a afectar a 2 circunstancias de nuestro coche, 2 características, que van a ser la aceleración y el ahorro de combustible. Ambas son como agua y aceite. Si subimos una, bajamos la otra, excepto con uno de los motores que solamente nos da 2 puntos de ahorro de combustible. Yo es un proveedor, suelo utilizar bastante a menudo, y es el que suelo tener puesto, Elves, que es el proveedor que da 4 puntos de aceleración y resta 2 de ahorro de combustible. Esto me da la posibilidad también de que si utilizo el motor de aerodinámica, que es el Red Note, que va a restarme 5 puntos de aceleración, va a dejarlo solo en 1. ¿Vale? Y va a darme 10 puntos de aerodinámica. Importante también decir que con este motor suele pasar algo de forma indirecta que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que va a aumentar nuestro ahorro de combustible. No es que vaya a aumentarlo de forma real, sino que, puesto que no vamos a utilizar ningún motor de frenado, aceleración o conducción que restan 6 de consumo de combustible, puesto que lo que nos resta es aceleración, ganaremos esos 6 puntos que nos restaban los otros motores en ahorro de combustible. Por ello, cuando llevamos motor de aerodinámica, nuestro consumo nuestro ahorro de combustible se va a ver un poquito beneficiado. Por último, tendríamos los neumáticos. Los neumáticos van a afectar a conducción, frenado, aceleración y consumo de neumáticos. Mi recomendación: cambiar proveedores en cada carrera y utilizarlos de esos 2 modos, o bien potenciar una característica que
consideremos importante para el circuito y, por otro lado, para no tener que meter puntos de diseño en ese área, ganar puntos a través de la investigación y no perder demasiado en esa característica y en esa carrera. En este apartado, eso, lo que vamos a ver es las características de nuestro coche y vamos a poder compararlo con los coches de nuestros rivales. Yo soy de la opinión de que cada circuito tiene unas especificaciones o unos requerimientos diferentes y digamos que todo mi esfuerzo suelo hacerlo en ir descubriendo qué es lo que le va mejor a cada circuito, es decir, qué características de mi coche tengo que potenciar para cada circuito, de forma que sea lo más competitivo posible. ¿Cómo hago yo para tratar de saber, de intuir cuáles son las características que va a necesitar mi coche? Bien, en cuanto a aceleración, creo que es importante sobre todo en circuitos de rectas cortas, o donde hay mucha curva lenta de la que hay que intentar salir rápido. A priori, bajo mi punto de vista, si la recta es corta, no vamos a necesitar tanto frenado, porque la velocidad que va a alcanzar nuestro coche no es tan grande como en un circuito de rectas largas, donde gana importancia el frenado, porque la recta va a ser lo suficientemente larga como para alcanzar nuestra velocidad máxima, aunque no sea tan rápido como necesitaríamos hacer en un circuito de recta corta, pero creo que sí que va a ser importante que frenar nuestro coche lo más tarde posible. No es lo mismo frenar o comenzar a frenar a 150 metros de la curva que a 50. Curva de 90 grados o menos suelen ser ya curvas lentas, curvas mayores de 90 grados suelen ser curvas rápidas. Dependiendo del número de curvas lentas y rápidas que tenga un circuito, nos va a dar un poco la idea de si vamos a necesitar más aerodinámica o más conducción en ese trazado. Puede dar una pista eso, la irregularidad del trazado que nos viene definida en la pantalla de próxima carrera. Normalmente un circuito con irregularidad del trazado alta va a requerir más conducción que aerodinámica, pero yo de todos modos trato de ver esta recta como un porcentaje, es decir, como un porcentaje de curvas. Si la línea negra es muy corta, ¿vale? Es decir, pues como el 10% de la curva larga, entiendo que el 10% de las curvas son de conducción y que el 90% serían de aerodinámica. Ya digo, es la guía que yo utilizo, no digo que sea la más válida, pero a mí al menos creo que me resulta útil. ¿Cómo diseñar la estrategia? Voy a empezar por mojado, y es que en mojado, digamos que los litros de más penalizan menos. Podríamos cargar eso hasta 5, 10 litros de más sobre lo normal sin tener una penalización de tiempo, que la tendremos, pero no tan grande como sería con neumáticos o en condiciones de seco. Entonces, algo que a mí me gusta hacer es alargar o bien reducir stints, es decir, ahorrarme un stint gracias a ir más cargado, puesto que el desgaste de las ruedas de lluvia siempre va a ser menor que el de las ruedas de seco. Podemos aprovechar para cargar algún litro de más y ahorrarnos un stint, o bien alargarlo. Alargarlo significa que vamos a dar unas cuantas vueltas, puesto que en carreras de lluvia no va a haber DRS, digamos que no vamos a tener esa penalización de rodar vueltas de más, mientras que todo el grupo va a tener DRS. Es decir, siempre en carreras de seco veremos a continuación rodar en solitario, al igual que en el ciclismo es muy complicado, ¿vale? Porque el grupo, siempre va a ir en DRS y nos va a sacar ese segundo por vuelta gracias simplemente al DRS. ¿Vale? Es decir, nuestro ritmo puede ser mucho mayor y quizás igualemos, pero no vamos a sacar tanta ventaja a priori como podemos hacer en una carrera de lluvia. ¿Vale? En una carrera de lluvia, cuando vamos muy descargados en las últimas vueltas y rodamos en aire limpio, ¿vale? Porque ya todo el pelotón ha entrado, nos puede suponer una ventaja. Entonces, yo en carreras de lluvia, algo que me gusta hacer, a no ser que salga en las primeras posiciones de la parrilla, es alargar un poco los stints. ¿Vale? Ya digo que esta es mi opción, la comparto con vosotros, pero cualquier otro manager podría deciros lo contrario y que es mejor ir más corto e ir más rápido en los stints, ¿vale? Si vamos menos cargados, iremos más rápidos. El problema en lluvia es el tráfico, ¿vale? El tráfico nos va a impedir mucho acercarnos y rebasar al coche de adelante por toda la estela de agua y bueno, los adelantamientos en lluvia son aún más complicados que en seco, porque aparte no vamos a contar con la ayuda del DRS. En cuanto a las carreras de seco, pues como decía, va a tener importancia cuál sea el tipo de neumáticos que queramos utilizar. Tenemos 4 tipos de compuesto, ¿vale? Las super blandas, SS, las blandas, S, las medias, M y las duras, H.
va a ir un poco en función de la temperatura. Digamos que cada tipo de neumáticos va a tener una temperatura óptima de rendimiento. En el caso de las S estaría entre los 0 y los 10 grados. En el caso de las S, los 19 grados, 18, 17 serían temperatura óptima para ellos, pero funcionan bien en temperaturas más bajas también. En cuanto a las M, eso, entre 20 y 30 grados, rondando los 30 grados la temperatura óptima para ellos, pero como decía, eso, entre 20 y 30 grados ya es un neumático que bajo mi punto de vista va a funcionar bien. Y en el caso de las H yo los utilizaría para stints largos, les va a costar bastante más calentarse, también van a durar más, y yo las utilizaría solamente en carreras por encima de 30 grados. ¿Vale? Y creo que por debajo no es un neumático en absoluto competitivo, incluso por encima de 30 creo que las M podrían ganar perfectamente a las H. Como decía, uno de los parámetros en los que vamos a tener que fijarnos a la hora de elegir neumático va a ser en esta temperatura. En general, los S son los neumáticos más rápidos, digamos en comparación velocidad-degradación, suelen ser los que están más en el óptimo, aunque las M personalmente no me desagradan, suelen ir en muchos circuitos igual de bien o poco peor que las S. Sí que hay circuitos, por ejemplo Singapur, si no me equivoco, ahí sí ya se nota bastante las M sobre las S. Yo, no es un neumático, las M, que me guste demasiado para ese circuito. Podría haber algún otro, pero también hay circuitos, como por ejemplo el de Francia, donde la diferencia entre S y M es muy escasa. En Brasil los M tampoco suelen ir mal. En fin, hay bastantes circuitos que ya digo, os dirá la experiencia, ¿vale? Y vuestra propia experiencia en cuanto a cómo os sentís de cómodos. Las M siempre suelen permitirnos más jugar con el empuje, que es otra de las cosas que, bueno, hablaré a continuación. Primero quería hablar sobre las estrategias, es decir, antes de la carrera, la preparación que hacemos justo antes de la carrera, cuál es la estrategia que vamos a utilizar, luego pasaré a la gestión ya en la propia carrera. Siempre fijaros en cuál es la diferencia que nos da en las prácticas cada neumático por vuelta. Yo haría un poco la regla de reducir esa distancia que nos da, ¿vale? Es decir, si tengo que los M son 4 décimas más lentos que los S, en carrera yo lo reduciría esa diferencia a la mitad, incluso menos, ¿vale? Pero bueno, como digamos norma o regla, yo disminuiría ese tiempo a la mitad una vez en carrera. Ya digo, que puede variar mucho en función de temperaturas, de gradación de neumáticos de ese circuito, etcétera, etcétera. En cuanto a eso, a ahorrar una parada o no, va a depender mucho de nuestro ahorro de combustible. Yo os diría que para ahorrar una parada, como máximo cargar 40 litros, incluso 38, ¿vale? 40 ya estaría un poquito en el límite. Todo lo que suma por encima de 40, ese tipo de estrategia de ahorrarnos una parada ya no nos vaya a funcionar tanto porque vamos a perder mucho tiempo con el resto de coches que van a ir más descargados. Por norma general también os diría no cargar más de 30 litros, ¿vale? Con la excepción, ya digo, de cuando queremos ahorrar una parada, donde el límite lo pondría en esos 38 o 40. Si vamos a ir a la estrategia que nos pide el piloto o bien a la estrategia de más paradas, yo no cargaría el coche con más de 30 litros, ¿vale? Porque ahí también estamos perdiendo competitividad. Podemos alargar un poquito los stints, pero ya digo, nos superaría en carreras al 50% esos 30 litros. Y bueno, luego ya la estrategia va a depender un poquito de cada uno. De lo que se trata al fin y al cabo es de ser más rápidos que los demás, es decir, tenemos que elegir la estrategia más rápida. A veces la estrategia más rápida es llevar el coche lo más rápido posible mientras esté en la pista, en otras puede ser ahorrar una parada. Cómo configurar el coche, ¿vale? Fijándonos en esa pantalla inicial que nos sale de próxima carrera, donde nos dice eso, la posibilidad de adelantamiento, la irregularidad del trazado, también nos va a dar el consumo de combustible y el desgaste de neumático. Estos dos últimos aspectos yo los tengo en cuenta al menos a la hora de hacer la estrategia. Circuitos que tienen un consumo de combustible alto significa que el consumo por vuelta va a ser mayor. Pienso, por ejemplo, en circuitos como Bélgica, donde son 3 litros, Azerbaiyán, donde son casi 3 litros, ¿vale? Circuitos donde casi llega, eso pasa de 2,5 el consumo de combustible. ¿Qué va a significar esto? Que cada vuelta extra que demos, que programemos para nuestra estrategia, vamos a tener que cargar esos 3 litros más. Y digamos que al respecto de otros coches que van a parar una vuelta antes o incluso dos, vamos a llevar durante todo el stint 6 litros más de combustible. Eso sí, una vez que ellos entren, nosotros tendremos 2 vueltas para circular en vacío, con muy poca carga. Entonces, bueno, creo que estas son cosas que son importantes tener en cuenta. En cuanto a la degradación de neumáticos, yo me fijo en este parámetro para, digamos, tener un poquito más de información sobre cómo van a rendir los neumáticos. En los que tienen degradación de neumático baja, los neumáticos van a tardar más tiempo en calentarse.
y los de degradación alta van a sobrecalentar nuestros neumáticos y a desgastarlos por ello más rápido. Normalmente con circuitos de desgaste alto, las M suelen ir parecidas a las S, por esto que comentábamos, porque se van a calentar con facilidad, vamos a llevarlas en temperatura óptima, aunque la temperatura no sea tan alta como quizás fuese el óptimo para las M's. En cuanto a las SS, también van a ser en general bastante más rápidas que las S, pero nos van a durar muy poquitas vueltas. Vale, entonces, en carreras al 50% y en mi experiencia, si bien las SS podrían dar ventaja en este tipo de circuitos, quizás en eso, en carreras del 75 o 100% podemos sacarle más partido, pero en carreras al 50 normalmente estos circuitos de degradación alta no nos suelen permitir dar más de 5 o 6 vueltas y el tiempo que podemos sacar en esas 5 o 6 vueltas no va a ser muy elevado, pueden ser eso, unos 2-3 segundos respecto al grupo, que en muchas ocasiones no va a ser suficiente para luego correr con un coche más cargado. Digamos que montar SS va a obligarnos a hacer un stint más corto, de muy poca carga, pero para compensar vamos a tener que cargar y hacer stints más largos con los otros neumáticos, bien con los S, bien con los M. El desgaste de neumáticos, el desgaste que expresa el juego, voy a poner el ejemplo de un desgaste del 5%. Digamos que no es un desgaste lineal, no va sobre el 100%, sino que en cada vuelta va a calcularse sobre el desgaste real de las ruedas en esa vuelta. Esto podéis observarlo si vais a última carrera, cuál ha sido el desgaste de neumático por vuelta y cuál es el porcentaje de neumático que os queda después de cada vuelta. Ese 5% empieza calculándose efectivamente sobre el 100% inicial al que están las ruedas, es decir, la primera vuelta consumiríamos un 5% de neumático, en la segunda vuelta ya se calcularía sobre el 95%. Es decir, calculo aproximadamente que será el 91 para la tercera vuelta, para la siguiente vuelta ese 5% se va a calcular sobre el 91 y así sucesivamente. No es lo mismo tampoco que vayamos a correr en seco a que vayamos a correr en mojado. Aprovecho para decir, en cuanto a mojado, la elección de neumáticos, digamos que el límite estaría a partir de los 3 milímetros, ¿vale? Y aquí, bueno, cabría bastante debate. A priori se iguala, digamos, la vuelta de los intermedios con los de agua, con los wet, con los de agua intensa o la lluvia intensa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es importante que tengáis en cuenta que cuando los intermedios funcionan eso hasta los 3, incluso os diría 3,3 milímetros, ¿vale? Cuando el agua, el nivel de agua está por encima de 2,5, 2,8, las intermedias se van a calentar mucho menos. Al haber mayor cantidad de agua, el empuje va a tener que ser muy alto. Sin embargo, si ponemos las wets, las de lluvia intensa, digamos que en carreras o niveles de lluvia de 3,3 milímetros, 3,2, el calentamiento de los neumáticos va a ser alto, por lo tanto el empuje bajo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que puesto que con las intermedias iremos con el empuje muy alto y con las wets iremos con el empuje muy bajo, esta diferencia de empuje puede compensar la diferencia de rendimiento. ¿Dónde vamos a notar diferencia? En la quali. A partir de eso de los 3 milímetros, 3,1 milímetros, las wets ya van a ser más rápidas que las intermedias. Tener en cuenta a la hora de plantear la salida. Una vez en carrera, es decir, una vez que entramos en la carrera y antes de que esta empiece, en carreras de lluvia nos va a permitir la opción de cambiar los neumáticos con los que hemos calificado. Es decir, podemos cambiar de inters a wets o de wets a intermedios. Gestión de la carrera, cambios de estrategia durante la carrera. Bien, voy a empezar por el principio. Creo que lo fundamental en la carrera es llevar los neumáticos en temperatura óptima. Viendo Fórmula 1 real y también en el juego, he llegado a la conclusión de que la parte más importante del coche una vez que llega a la carrera son los neumáticos. Es decir, unos neumáticos en buen estado van a permitir exprimir el máximo del coche. Unos neumáticos que ya estén desgastados no van a permitirnos exprimir todo el rendimiento del coche, porque el coche no es conducible, ¿vale? Se va a deslizar más. Mi recomendación también en este sentido es importante llegar al último stint, es decir, llegar al final de la carrera con la mayor cantidad de neumático posible. Hay muchos managers que prefieren hacer stints más cortos en las primeras partes de las carreras y hacer un stint más largo en la última. Yo no soy un partidario por esto que os comentaba, porque el neumático va a llegar más degradado y nos va a hacer ir más lentos justo en el momento en el que estamos peleando por la carrera. ¿Vale? Entonces mi recomendación es que de alargar o de sacrificar, sacrifiquéis los primeros. Creo que el stint más adecuado para sacrificar sería el segundo en cuanto a litros y desgaste de neumáticos, pero también, vuelvo a decir, es una opción o una opinión personal.
Como decía, lo más importante, mantener temperatura de neumáticos y alcanzarla lo más rápido posible. ¿Cuál es la temperatura óptima de funcionamiento del neumático? Bien, tenemos el indicador de temperatura de neumáticos en el display del juego. Esa aguja que oscila entre una zona azulada, de forma en el medio tenemos una zona negra, tenemos un puntito justo donde termina esa zona negra arriba a la derecha y tenemos una zona roja. La temperatura óptima de funcionamiento de neumático es en la zona negra, ya casi tocando con la zona roja. El objetivo principal de nuestra carrera ha de ser mantener los neumáticos en esa temperatura, independientemente de variar o no el nivel de empuje. El nivel de empuje va a tener, obviamente, consecuencias sobre la actuación de nuestro coche o sobre el desarrollo de nuestro coche en la carrera. Cuando subimos al máximo el nivel de empuje, digamos que va a arriesgar más, va a gastar más combustible, va a desgastar más neumático, pero el coche va a ir más rápido. Ojo, también importante es que las ruedas se van a calentar más. El nivel máximo de empuje también hace que, digamos, que nuestro piloto esté en modo ataque, ¿vale? Luego, digamos que las probabilidades de adelantar al coche que llevamos delante van a ser todo lo altas que pueden ser. En sentido contrario, tenemos el máximo nivel de defensivo, ¿vale? O el mínimo nivel de empuje. Esto va a hacer que las ruedas se enfríen, que nuestro piloto vaya corriendo de forma más conservadora y más defensiva también. Para el coche de detrás va a ser más difícil adelantarnos si vamos en modo defensivo que en modo ofensivo. Es importante también tener en cuenta que no todas las partes del circuito calientan las ruedas por igual. Si bien no coincide mucho con la realidad, en el juego los neumáticos se calientan más en rectas y se calientan menos en curvas, con lo cual puede convenirnos en zonas más viradas aumentar el nivel de empuje y en rectas siempre reducir para que los neumáticos no se calienten. Se van a calentar más cuando comienza o cuando se activa el DRS. El DRS va a hacer que el coche vaya más rápido y los neumáticos se calienten también más rápido. Ir en grupo también va a calentar más las ruedas que ir con aire limpio. E ir descargado también va a calentar más las ruedas que ir cargado, ¿vale? Todas estas variables debemos tenerlas en cuenta a la hora de regular nuestro nivel de empuje. Pero como decía, lo primordial, lo más importante es mantener el empuje en ese nivel óptimo del que os hablaba, ¿vale? Durante toda la carrera. Simplemente con eso el coche va a hacer el ritmo por vuelta tan rápido como le sea posible. Dependiendo eso de la temperatura del circuito, del tipo de neumáticos que llevemos, nos va a permitir un mayor juego con el empuje o menor. Unas SS súper blandas a 25 grados 30 nos van a permitir muy poquito juego porque llevándolos incluso al mínimo se va a sobrecalentar. Entonces todo este tipo de cosas, ya digo, tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar también la estrategia de carrera. A lo mejor un compuesto que no es tan indicado, pero nos va a permitir un mayor juego con el empuje. Vale, todo esto yo creo que son cosas que iréis adquiriendo eso con las carreras y con el ensayo-error. Pero como decía, hay zonas del circuito donde puede ser conveniente aumentar el empuje, ¿vale? Allá donde las características de nuestro coche sean mejores o bien donde sean peores para tratar de igualar con otros tramos del circuito donde podamos ser más lentos. Pero, como decía, lo fundamental es llevar el coche en empuje óptimo. Bien, seguimos hablando de la gestión de la carrera y vamos a hablar de una de las cosas que yo creo que es más importante y es el uso y la gestión del KERS, que es un arma fundamental. Para ello ya habíamos comentado que es fundamental tener un área de tecnología en nuestra sede bien desarrollado. Obviamente cuando nuestro nivel de tecnología es menor que el de otros managers en la misma categoría, nos van a penalizar y sobre todo aquellos circuitos de zona de DRS larga, ya que en esas rectas vamos a perder bastante tiempo y bastante comba con los demás que tendremos que recuperar en el resto de la vuelta. Luego, fundamental es lo que decía, tener la tecnología lo más alta posible. Cada manager va a tener su forma de usar el KERS y eso va a definir mucho el estilo de cada manager. Mi recomendación es llegar al final de la carrera con la mayor cantidad de KERS posible. Esto no siempre se puede conseguir, bueno, pues por las diferentes circunstancias de carrera que se dan, por nuestra posición en la parrilla de salida, que bueno, pues quizás nos toque remontar muchas posiciones para llegar a la zona de puntos. Y si bien eso, hay momentos en la carrera donde sí o sí tenemos que tirar del KERS, o bien para no perder el tren de coches al que seguimos, o bien para romper el grupo, o bien para tener una mejor posición a la hora de entrar en boxes. Es complicado dar una guía, yo simplemente hablaré de lo que yo suelo hacer o de lo que a mí me funciona. Ya digo, siempre procuro llegar al final de la carrera con la mayor cantidad de KERS posible. Procuro no utilizarlo pues cuando voy en pelotón,
porque realmente cuando vamos en una cola muy larga, adelantar 1 a 2 posiciones no va a tener tampoco demasiada relevancia. Aparte que cuando lo hacemos a principio de carrera, luego vamos a tener 1 o 2 paradas en boxes que nuevamente, dependiendo de nuestras estrategias, van a cambiar nuestra posición en este pelotón. Luego, mi recomendación sería cuando vamos en pelotón intentar pasar simplemente utilizando el empuje, tratando de conservar temperatura y aumentando empuje en zonas más viradas, ¿vale? En zonas donde podemos ganar tiempo, donde podemos adelantar otro coche con menor conducción que el nuestro o simplemente por nuestro nivel de empuje. Yo lo utilizaría en esta situación de pelotón, trataría de utilizarlo en el final, que es cuando la carrera termina la que va a definir nuestra posición, no en la vuelta 3 o 5 o 7. Tampoco utilizaría el KERS para irme del pelotón, ¿vale? Es decir, si yo voy, yo qué sé, pues primero en la carrera o primero de determinado grupo y tiro KERS para dejar sin DRS a los coches que me persiguen, realmente no nos va a servir de mucho, puesto que al ir en pelotón el primer coche no va a coger nuestro DRS, obviamente, porque hemos evitado que lo hiciera, pero sí que el segundo de esa cola va a adelantarle y muy probablemente nos va a atrapar antes de que lleguemos a la frenada de la recta de DRS. Si no es en esa vuelta, muy probablemente en las siguientes. Luego, yo no recomendaría tirar KERS para dejar sin DRS al de detrás, a no ser que yo vaya a engancharme a un DRS delante y vaya a provocar un corte en el grupo. Entonces sí puede ser muy conveniente y sí que en este caso podemos hacer. Siempre valorar si la distancia o el corte que voy a provocar va a ser definitivo o por el contrario van a volver a atraparnos. Bueno, este cálculo supongo que nos lo va dando la experiencia y yo en el caso de que el grupo de detrás vaya a volver a cogernos, aun habiendo intentado cortarles, yo lo mismo, trataría de ahorrarme ese KERS. Luego también cada circuito va a tener una zona o zonas mejores o más ventajosas a la hora de tirar KERS, donde digamos que emplear un pequeño porcentaje de KERS sí nos va a suponer un buen beneficio. En general diría que saliendo de curva lenta siempre es un buen lugar para tirar KERS. Leyendo guías siempre se recomienda tirar el KERS de a hecho, es decir, no hacer pequeñas pulsaciones, sino pulsaciones largas para sacarle el máximo provecho. Pero ya digo yo, y en mi experiencia, a veces me ha ido muy bien hacer pequeños toques de KERS, ya digo, en zonas de salida de curva, donde lo que estoy intentando con esa pulsación de KERS es que mi coche alcance primero la velocidad máxima y aproveche al máximo la recta que tengo por delante. Al menos en la categoría de élite, las carreras en seco suelen ser todas carreras en grupo. Yo creo que más o menos en todas las categorías esto sucede así. En pro y en novato sí que se rompe más el grupo grande y se forman pequeños pelotones de coches. Siempre procurar valorar el equilibrio entre la cantidad de KERS que tengo que utilizar para seguir el ritmo del grupo en el que voy, ¿vale? En el caso de que el grupo se haya roto, y la cantidad de KERS que me va a quedar para el final, porque de nada nos va a servir estar en el grupo de delante, quedarnos sin KERS y que al final y después de las paradas, como antes decía, los grupos perseguidores se hayan ido acercando y nos tengan a tiro de su KERS en la última o en las últimas vueltas. En este sentido, muchas carreras es lo que nos va a dar, digamos, la experiencia y la posibilidad eso de gestionar cada vez mejor las carreras. Si hemos optado por una estrategia de stints largos, momentos claves para nosotros en la carrera van a ser esas vueltas extras que demos cuando el resto ya ha entrado por primera vez a boxes. Es un momento muy adecuado, sobre todo si tenemos un coche que tenemos un poquito por delante, que aún no estamos en distancia de DRS, pero que nos saca un par de segundos así. Creo que en este momento es muy conveniente utilizar el KERS para tratar de coger al de delante, tener su DRS y dar una vuelta muy rápida, ¿vale? Esto nos va a permitir que cuando nosotros salgamos de boxes hayamos podido hacer un overcut al resto de coches. Creo que esta es una de las partes, ya digo, más importantes. ¿De qué va a depender el overcut o el undercut? El undercut se produce cuando entramos primero que los coches que nos preceden o nos persiguen en boxes, y esta parada prematura nos permite adelantar posiciones una vez que todos se reincorporan a la carrera. ¿Dónde se va a dar con más facilidad este undercut?
en circuitos donde la estrategia, y siempre tenemos que pensar en este caso de una forma un poquito global, es decir, bien, yo defino mi estrategia, pero a la vez también creo que es importante pensar en cuál puede ser la estrategia de los rivales, dónde es donde puedo sacar ventaja, dónde puedo perderla para intentar minimizar esa pérdida. Y ya digo, si calculo que mis rivales van a entrar después, si nosotros hemos elegido una estrategia con carga baja y el resto de rivales va a ir con una carga más o menos baja, esto es por debajo de 28 litros, el undercut es posible. Si vamos a estrategias o en una carrera, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Austria o de Monza, donde claramente la estrategia es de una parada, ahí los coches van a ir más cargados y el overcut, es decir, parar después, puede ser muy ventajoso, puesto que mi última vuelta va a ser a priori más rápida que la vuelta de aquellos que salgan con el neumático nuevo, sí, pero muy cargados de combustible. Es decir, ellos van a estar corriendo pues con casi 40 litros en el depósito, mientras nosotros estamos casi de vacío, eso sí, con los neumáticos un poquito más gastados. Tener un coche delante que en estas vueltas nos pueda dar DRS o incluso sacrificar un poco de nuestro propio KERS para intentar salir más adelante después de la parada puede ser muy ventajoso. Importante también tener en cuenta en carreras en las que comienza a llover durante el transcurso de la misma que el DRS está hasta este milímetro. A veces es importante calcular en qué vuelta vamos a rebasar este milímetro de lluvia, porque puede ser muy conveniente hacer un sacrificio de KERS para coger al de delante justo cuando estamos en un milímetro y beneficiarnos del último DRS o de la última vuelta de DRS. Si logramos beneficiarnos, el de detrás va a tener que gastar mucho KERS para volver a pasarnos porque ya no habrá DRS. En lluvia penaliza mucho ir detrás de un coche por toda la estela de agua que va a dejarnos y que no nos va a permitir ir más rápido. Luego ir en aire limpio siempre es deseable y lo que tenemos que buscar. Siempre es difícil encontrar el equilibrio entre gasto de KERS, es decir, para no ser rebasado por el que llevo detrás, no perder posiciones y no ir en aire sucio, con el gasto de KERS. También en las carreras de lluvia, recomendable llegar quizás aquí con un poquito menos, porque normalmente el KERS se suele gastar a lo largo de la carrera, pero al menos llegar con un 20-30% de KERS al final, si es posible. Siempre va a ofrecer menos variación y las carreras de lluvia creo que son mucho más estratégicas que las de seco, en cuanto a que, como decía, ir más largos o ir a una parada menos puede beneficiarnos cuando nuestro coche va a ir rodando solo, ¿vale? Cuando vamos rodando solos en aire limpio y descargados, en general vamos a adelantar bastante el overcut, es bastante más potente en carreras de lluvia que en carreras de seco. Espero que os ayude a evolucionar mucho como managers. Siempre, y insisto mucho en esto, os hablo desde mi experiencia, desde lo que a mí más o menos me funciona o de mi forma al menos de enfocar las carreras y el juego. Esto no significa ni mucho menos que sea ni la más válida, ni la mejor, ni nada así. Simplemente es el resultado de mi experiencia en el juego y lo que me apetece compartir con vosotros y que espero que os sea muy útil.